Diego de Quino es economista. Diego, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo andás? Hola Fernando, buenos días. ¿Qué estás viendo? ¿Qué nos puedes decir respecto a lo que puede llegar a pasar después del acuerdo con el fondo, en la práctica, en la diaria? Y en la diaria me parece que podemos esperar un poco más de tranquilidad en lo que es el frente cambiario, al menos para que en el 2023 la sociedad pueda elegir con un poco más de confort y no tantas urgencias en ese sentido. Y en la cotidianeidad me parece que no va a cambiar demasiado en materia de inflación, de empleo, de pobreza, de conflictos que hay en la calle. Me parece que en ese sentido no hay que ser ingenuos y darse cuenta que el gobierno está atravesando por problemas mucho más complejos que reprogramar un vencimiento con un multilateral de 3 a 12 años, que es lo que en realidad se está negociando. Por el resto, lo que el acuerdo prevé, que el Congreso sabiamente decidió no votarlo, sino que solamente votar la autorización, aparentemente, por lo menos con media sanción de refinanciamiento, los compromisos que asume nuestro país en relación al fondo son los tradicionales en materia fiscal, donde se nos pone compromiso en materia de eliminar o achicar el déficit fiscal. Y lo que sí llama más la atención es el foco o el zoom que se le está poniendo al Banco Central. En ese sentido sí me parece que hay una novedad, porque el Fondo Monetario está avanzando en un territorio que normalmente le cuesta estar o participar, o tiene mucha dificultad de ejecutarlo, como pasó en el 2018 y 19. Con lo cual, en ese sentido, me parece que si va a haber novedad en la relación argentina con el fondo, va a venir por el lado monetario. Y en ese sentido, me parece que es un mundo por descubrir, porque la relación del multilateral con el Banco Central es una relación que siempre está intermediada por el Estado, pero si uno mira el mismo entendimiento, eh, el grueso de los pedidos tienen que ver con nuestro Banco Central e información de carácter diario que equivale a lo que le pasa a los bancos en nuestro país cuando entran en lo que se llama un hospital de banco. Es decir, va a ser monitoreado diariamente. Es decir, el Fondo Monetario evidentemente tiene una preocupación extra en cuanto a que Argentina emita dinero sin respaldo. Diego, dijiste achicar el déficit. Aparentemente, por lo que decidió ayer el gobierno, cerrando las exportaciones de los derivados del poroto de soja, le sea harina y aceite, aparentemente eso de achicar el déficit viene de la mano no tanto del aumento de tarifas, no tanto, mejor dicho, de la baja del gasto, sino del aumento de la recaudación, o a través de las exportaciones porque aumentan las retenciones, o a través de las tarifas. Sí, la verdad que es una decisión, si el gobierno, este freno que ha puesto en las exportaciones que vos señalás, lo termina transformando en un aumento de las retenciones, la verdad que muestra un sentido preocupante porque vuelve a hacer lo que hizo con el acuerdo con el fondo, es decir, largo tiempo trabajando sobre temas económicos como si fuera una alquimia que nos venimos a enterar en el último momento de cómo es la solución. Y la economía en materia profesional no funciona así. Es decir, las cosas se tienen que poder explicar, se tienen que poder discutir antes y acordar. Si la estrategia del gobierno es seguir presionando en impuestos, me parece que el resultado a la vista no va a ser bueno, no hay mucha más tela para cortar, es un colectivo que está muy lleno de personas y el Estado sigue pegándole codazo al sector privado para seguir capturando tramos de ese colectivo que es la Argentina. Yo entiendo que de ese lado no va a venir una corrección del déficit, al menos de forma sustentable. Posiblemente puedan cerrar este año, con los meses que le quedan, de mejor manera de lo que imaginaban, pero sobre eso no se consolida una estrategia de crecimiento. Diego, la última consulta que te hago, agradeciéndote de nuevo tu tiempo y tu gentileza. Uno de los problemas, bueno, lo marcabas recién, los dólares que no están o que no hay en el Banco Central. Con este acuerdo con el fondo, ¿van a empezar a llegar dólares para que la Argentina pueda producir, importar? A ver, me parece que en esto hay que ser claro. El Fondo Monetario en este acuerdo no va a poner un peso, un dólar, digamos, ¿sí? Este acuerdo con el fondo es simplemente un cambio de una deuda de 3 años a 12 y obviamente que lo que se llama el periodo de no pago inicial es más largo porque el pago final es más largo, es a 12 años.
pero el Fondo Monetario técnicamente no va a poner nada. Lo único que aparentemente pondría es devolver lo que la Argentina pagó en diciembre y lo que pagó en los primeros meses de este año, en febrero particularmente. Con lo cual eso hay que entenderlo, es decir, el Fondo Monetario no está asistiendo en este programa en la Argentina. Ahora bien, por el otro lado, si este acuerdo con el fondo genera mejores condiciones de cómo luce nuestro país hacia afuera y eso genera mejores condiciones para que se invierta en el país desde el sector externo o para poder exportar, bueno, es algo por descubrir, seguramente es una condición necesaria este acuerdo con el fondo, pero no es una condición suficiente. El gobierno y nosotros, los argentinos, vamos a tener que demostrar una seriedad en el manejo de las variables macroeconómicas que en los últimos 2 años no lo venimos teniendo. Si eso llega a ocurrir, sumado a que va a haber una cierta paz, digamos, con el mundo financiero de la mano de este acuerdo, Argentina sigue honrando los compromisos que tiene con el sector privado. Esto es muy importante. Argentina hizo el primer pago importante en enero de este año. El 9 de enero de este año, Argentina recién pagó la deuda que reprogramó compulsivamente en el 2020. Tiene que volver a pagar el 9 de julio, tiene que volver a pagar el 9 de enero del año que viene. Es decir, si eso ocurre con una cadencia correcta, sumado al acuerdo con el fondo y sumado a un reordenamiento progresivo de las variables macroeconómicas, muy probablemente Argentina tenga mejores chances en este mundo sometido a este estrés de la mano de Rusia y de Ucrania. Diego, como siempre, muchas gracias, muy claro. Te mando un abrazo y nos reencontramos en breve. Gracias. Gracias a vos, Fernando.